Saludos amigos, bienvenidos al Vaquerito TV. Señores, en esta ocasión les voy a hablar sobre el conflicto, la historia que hay entre Hamás y el Estado de Israel. Y para comprender completamente este conflicto es importante conocer sus raíces, su contexto religioso y los actores internacionales involucrados también. ¿Cómo comenzó todo? ¿Por qué comenzó todo? Bienvenidos. Todo comienza con la creación del Estado de Israel en 1948, en mayo específicamente, después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado de Israel fue establecido en una región históricamente disputada en el Medio Oriente. Esto llevó a tensiones con las poblaciones árabes. ¿Por qué? Porque muchos palestinos se vieron desplazados de sus hogares. Ahí comenzó todo, con el desplazamiento de muchos palestinos de sus hogares en el territorio donde se estableció el Estado de Israel. El conflicto también tiene sus profundas connotaciones religiosas. Tanto judíos como musulmanes consideran a Jerusalén como una tierra sagrada, una tierra prometida, la tierra prometida por Dios a Abraham. El monte del templo es un lugar especialmente importante, ya que alberga la mezquita de Al-Aqsa para los musulmanes y el muro de las lamentaciones para los judíos. Esta competencia religiosa ha alimentado las tensiones con el pasar de los años. ¿Quién tomó esa carta de conflicto por el territorio? Hamás, una organización islámica fundada que surgió en la década de los 80 en respuesta a la ocupación de Israel, una ocupación que no es tanto ocupación, sino se llegó a un acuerdo, se fundó un Estado, el Estado de Israel, y la falta de avances en la creación de un Estado palestino, que más adelante vamos a hablar de eso. Hamás aboga por la resistencia armada y ha sido etiquetado como terrorista, un grupo terrorista por varios países, incluyendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas personas, este grupo, lo que quiere ver es sangre correr. Son demasiado radicales. Les cuento que el conflicto actual entre Hamás e Israel ha sido caracterizado por un ciclo de violencia, por ciclos de violencia. Ambas partes han librado guerras con un alto costo de vidas humanas, daños materiales incalculables. Los ataques con cohetes de Hamás y las operaciones militares de Israel han dejado un rastro de destrucción en esa área completa, principalmente en la Franja de Gaza. Como se ha visto en estos momentos, en estos últimos días, el ejército israelí y el primer ministro declararon a Israel en estado de guerra después de unos fuertes ataques que desde Gaza hizo el grupo Hamás. Hamás hizo un ataque donde lanzaron, dicho por ellos, más de 2.200 cohetes y que secuestraron cuerpos de soldados israelíes. En este momento el número de víctimas y de heridos es bastante alto. Hay cientos de muertos y heridos de ambos bandos. Además, el ejército de Israel confirmó que Hamás tomó como rehenes a varios civiles. Por eso lo reconocen como un grupo terrorista al grupo Hamás. Y también secuestraron militares en la incursión que hicieron en la mañana del sábado, donde atacaron hasta un concierto que se estaba haciendo de música electrónica, donde las autoridades israelíes dicen que recuperaron más de 250 cadáveres de personas que no tenían que ver nada con esto. Este conflicto no solamente involucra a Israel y a Hamás o a Palestina. Estados Unidos ha sido firme aliado de Israel, proporcionando un apoyo económico, un apoyo militar. Por otro lado, varios países han respaldado a los palestinos en su lucha contra Israel, porque no solamente Israel tiene aliados, sino que también tiene países que están en contra, y son países mayormente musulmanes, los cuales son, que es el principal aliado y apoyo de los palestinos radicales, Irak, Kuwait, el Líbano, Arabia Saudita, Siria y Yemen. Cabe destacar que el 18 de septiembre Estados Unidos e Irán hicieron un trueque en el cual Irán entregaba 5 rehenes estadounidenses a los Estados Unidos, valga la redundancia, y Estados Unidos iba a descongelar $6.000 millones a cambio de esos 5
rehenes estadounidenses que tenía Irán. Y esto causa un poco de suspicacia que después, semanas después de Estados Unidos haber desembolsado, haber descongelado este dinero, Hamás ataca. Dicen muchos de los republicanos que Estados Unidos es culpable en parte de estos ataques por haber negociado de esa forma. Estados Unidos dice que no fue un cheque que le dio, que no fue dinero que le pertenecía a Estados Unidos directamente, sino que se hizo ese trueque. Causa un poco de suspicacia que atacaran después de haber desembolsado esos dólares. Pero no crean que no se ha hecho lo necesario para que este conflicto acabe. La ONU y otras organizaciones internacionales han buscado soluciones. A lo largo de los años se han propuesto diversas soluciones para resolver el conflicto, incluyendo la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel, conocida como la solución de dos estados. Pero hay una cosita, yo le voy a explicar la propuesta. ¿En qué consistió? Consiste en asignar el territorio del antiguo mandato británico de Palestina, ubicado al oeste del río Jordán, para la creación de dos estados separados e independientes, que es el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Los límites aún están por negociarse, sujeto a debates. Pero ¿qué pasa? Las negociaciones han sido difíciles y se han estancado en varias ocasiones. ¿Pero por qué se ha hecho tan difícil? ¿Qué pasa que no se ha podido hacer un Estado independiente de Palestina? Existen varios factores que juegan con la pretensión de la creación de este Estado, y es que Palestina carece de un territorio continuo. Palestina está conformado por Cisjordania al oriente y la Franja de Gaza al suroeste. Territorios que están divididos, como ven en la imagen, están divididos por Israel. Cisjordania allá arriba y la Franja de Gaza aquí abajo. Entonces Israel está en el centro. Segundo, no tienen un régimen de autoridad, de gobierno unificado. Cisjordania está gobernado por la Autoridad Nacional Palestina y la Franja de Gaza está gobernado mayormente por Hamás. Número 3, cuando se crea el Estado de Israel, dentro de ese Estado de Israel está Cisjordania y está la Franja de Gaza. Entonces, su territorio está dentro de Israel, su antagonista. En resumen, el conflicto entre Hamás e Israel es un conflicto complejo que involucra una mezcla de factores históricos, religiosos y políticos. Ha llevado a la pérdida de vida y ha causado sufrimiento de ambas partes. La búsqueda de una solución pacífica sigue siendo un desafío, pero es necesario, es esencial para lograr la estabilidad de la región y la esperanza de un futuro mejor para ambas naciones. Gracias por unirte a nosotros en este viaje para comprender el conflicto entre Hamás e Israel. Espero que esta información te haya proporcionado una visión más clara del conflicto en curso. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartir. Esto es El Vaquerito TV.